a partir de este momento, a partir de esta fecha. No hacen licitaciones públicas como debería ser, sino que a dedo indican qué empresa va a traer, a qué precio. Ellos mismos dicen qué comisión. Unas comisiones son de $30 y las otras de $500. Es decir, se le ha dado a Yacimientos la potestad de corromperse y de enriquecer a una cúpula, en términos de mi ley, una casta. Queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Es un negociado de muchos millones de dólares, Cacho. Y junto a esto hay narcocisternas. Así es. Narcocisternas. Es decir, como esa es la cereza de este queque, ¿no? El mejor regalo a los trabajadores es la nacionalización de nuestro recurso natural, los hidrocarburos. Yo creo que el 2023 cierra con esta tragedia, la tragedia de los déficits, la evidencia de que no funcionó la nacionalización. No solo no funcionó, sino que causó esta crisis que nos va a llevar al fondo a una crisis económica insostenible. Ni los dólares del narcotráfico nos salvan. Cachito, no salvan. Esto van a ser 2 años muy, muy, muy bravos y es muy interesante que Yacimientos dice, vamos a importar menos petróleo. Mire qué alegría, estamos haciendo unos ahorros y estamos importando menos. Mire qué bueno, hemos utilizado unas cisternas que están sacando la gasolina de contrabando. Claro, pero si hemos financiado el contrabando de gasolina hacia el Perú durante 17 años, por Dios. Esto es Cabildeo Digital. Ya se ha hablado mucho, Cacho, de la crisis de Yacimientos, crisis causada por la corrupción, etcétera, etcétera. El déficit que hay entre exportación de gas e importación de gasolina y diésel, el costo enorme, tremendo de la subvención de la gasolina que está llevando a la economía boliviana a una debacle total. Lo que quiero apuntar en esta intervención es lo siguiente. Esta conclusión, estos hechos apuntan a una sola cosa, al fracaso de la nacionalización. Este es el resultado de la ley de nacionalización, de la ley de hidrocarburos y el decreto de nacionalización, que se supone fue lo más grandioso que hizo Evo Morales, apoyado por Arce Catacora. Y uno podría entrar a analizar muchos de estos elementos, pero yo menciono 2. Primero, antes de la nacionalización, las empresas transnacionales que operaban y operan en el país tenían la obligación de reinvertir sus ganancias en explotación. ¿Verdad? Era tarea de las transnacionales. Explotaban el gas, explotaban el petróleo y tenían cuadrículas por las que se peleaban para poder hacer exploración. El trabajo de exploración es el más caro porque invierten en muchos pozos que son exploratorios para ver si en la profundidad encuentran gas y de cada 10 pues no encuentran ni uno y cada pozo cuesta una fortuna. Bueno, yo creo que es estupidez económica. En la ley de nacionalización les quitaron esta obligación y fue Yacimientos el que se encargó de esta tarea, que es la más cara, y como es la más cara no lo hicieron. Y a consecuencia de esto es que no se han repuesto las reservas de gas, y a consecuencia de esto no hay gas, y a consecuencia de esto no hay exportación de gas, con la agravante de que el próximo año Argentina dejará de requerir el gas boliviano y nos quedaremos con ese poquito que queda de la exportación al Brasil. Es muy grave, es muy grave. Y eso se lo debemos a la nacionalización. El segundo hecho
que es consecuencia de esto, es que antes la gasolina era importada por no sé cuántas empresas, 20, 30 empresas bolivianas que tenían sus cisternas y que abastecían a precio internacional con su plus de ganancia, pero traían la gasolina y el diésel que se requería a precio internacional, y ese precio internacional era más barato que el precio interno, y por lo tanto el precio interno tenía un componente de impuesto y el Estado vivía del impuesto que se le cobraba a la gasolina. Eran buenos. Claro, claro. Pero eran empresas nacionales que traían el diésel. Vino el decreto de la nacionalización y se establece que el único comercializador e importador de gasolina y diésel es Yacimientos. Parecía bien, se le cortó el negocio a las empresas privadas y Yacimientos el único que puede traer diésel y gasolina. Mentiras. Yacimientos se convirtió en el adjudicador, en el único que puede adjudicar y por lo tanto hacer negocios y negociados. Y a consecuencia de eso tenemos este diésel que traen de mala calidad con el aval de la autoridad de hidrocarburos, que es la que tiene que avalar esto. Y Yacimientos ha hecho negociados con empresas internacionales que ya están acusadas en el mundo entero, en México, en otros países, por pagar coimas para recibir estos contratos, y acá no debe ser la excepción. Se han hecho denuncias de todo tipo, de que el año pasado se compró más carburantes de los que el país necesitaba, tanto que no había almacenes donde poner ese carburante. Y la pregunta es, ¿dónde está ese carburante? Lo único que se tiene es la factura de lo que se pagó. Hay comisiones que se llaman premios que están entre el 10 y el 20% del precio de la gasolina. Por eso la gasolina es tan cara. Por eso se compra tan caro y se vende tan barato. Por eso la subvención es tan grande. Yacimientos tenía que ser la encargada de hacer una gran empresa que existe, YPFB Internacional, que se encargue de comprar buen carburante al mejor precio y traerlo sin cobrar comisión, obviamente, porque es empresa estatal. ¿Sabes? El gobierno ha convertido a Yacimientos en muchas empresas y a todas las ha convertido en sociedad anónima, o sea, empresas privadas. Sociedad anónima porque tienen el 0,001% de participación privada de un trabajador, no sé quién. Y a raíz de eso, no hacen licitaciones públicas como debería ser, sino que a dedo indican qué empresa va a traer, a qué precio. Ellos mismos dicen qué comisión. Unas comisiones son de $30 y las otras de $500. Es decir, se le ha dado a Yacimientos la potestad de corromperse y de enriquecer a una cúpula, en términos de Milei, una casta, ¿no?, que ha surgido de los sindicatos y que ha surgido de esa camada de gerentes y subgerentes. Hay una denuncia que el hijo de Arce pues ha manejado, primero abiertamente, luego discretamente y luego ha desaparecido del mapa, pero como coordinador estos manejos de Yacimientos, ¿no? Evo Morales presentó 2 denuncias con grabaciones, en fin. Yo recuerdo haber presentado la primera nota que apuntaba al hijo de Arce con pruebas de grabaciones e inclusive los pasajes con los que viajó, el avión en el que viajó a Venezuela, en una negociación para ver si los venezolanos se encargaban de la planta de Bulo Bulo.
negociación que fracasó. Eso no importa, lo importante era que el hijo de Arce encabezaba la delegación sin ser funcionario, sin ser nada, ¿no? ¿Qué hacía el hijo de Arce en esas negociaciones? Bueno, unos giles del tribunal de imprenta me acusaron de mentirosa y después se confirmó grabación tras grabación tras grabación de que había un protagonismo del hijo de Arce, del hijo del presidente del Estado plurinacional en este tipo de actividad. La justicia ha rechazado las acusaciones de Evo Morales, acusaciones que estaban sustentadas en grabaciones, y hay muchas otras que uno puede encontrar en el internet de empresarios que dicen: ¡qué maravilla! Me entrevisté con el hijo del presidente, un chico bien informado, que ¿no? En negociaciones sobre litio, en negociaciones, y hay fotografías también, ¿no? En fin, eso quedó, no sé si para la historia, pero quedó en la trastienda de todas estas denuncias muy, muy, muy graves. Hoy Yacimientos es una empresa endeudada, una empresa que no puede hacer frente a estas empresas que contratan para importar diésel y gasolina, y lo único que ha dejado es un bache enorme, millonario de subvención, una subvención que no está pudiendo pagar, deudas con las empresas que le han entregado diésel y gasolina y que no les ha pagado, y esta sospecha, ¿no?, tan grande sobre el manejo turbio en este negocio que se ha convertido en negociado. Esto que debería ser la exclusividad de Yacimientos para no pagar comisiones a las empresas privadas, para que el negocio de las empresas privadas pase a manos del Estado y sea un negocio rentable, pues ha pasado para ser un negociado de las cúpulas y un pésimo negocio, un endeudamiento para el Estado. Y esto es resultado de la nacionalización, Y eso es lo que, al final de cuentas, cuestiona cuál va a ser la solución. Amalia, realmente muy ilustrativa tu explicación, porque da cuenta de dos cosas, ¿no? De que se ha manejado de manera corrupta la actuación, el funcionamiento de YPFB en todo este tiempo. Se ha manejado también con la conformación de sectores que están ahí como una especie de satélites alrededor de YPFB. Por ejemplo, estos cisterneros, ¿no?, que seguramente reciben un poco del negocio por traer los combustibles a nombre de YPFB. Hay también los impactos generales en términos de la economía nacional, porque Yacimientos es la principal empresa estatal de nuestro país. Y ahí mi pregunta para ti, Amalia: ¿cómo impacta todo esto que has mencionado sobre la economía en general que está en crisis en Bolivia? Los Yacimientos está hundiendo al país. Por estas dos cifras, estos dos déficits que son imposibles de cubrir. Uno es el déficit que Yacimientos o el país, a través de las transnacionales, ya no produce gas, cada día se produce menos gas. Han anunciado que han encontrado una reserva de gas en una reserva natural en Tarija. Estos bárbaros se han entrado a esta reserva natural de Tariquía sin pedir permiso a nadie, a pesar de la protesta de los tarijeños. Se han entrado abriendo brechas enormes como si fueran carreteras, ¿no?, que en realidad es para la colonización de la gente del MAS, y han anunciado que ahí han encontrado una reserva de gas. Adiós a la reserva natural, pero ese anuncio no va a compensar toda la reserva no repuesta que ya se ha exportado, ya se ha consumido, y que cada vez la reserva del país en gas ya no da garantía
de una exportación continua y voluminosa hacia el Brasil, y ya Argentina no necesita de nuestro gas. Tanto es así que Argentina está pensando alquilar el gasoducto de Bolivia para reexportar, es decir, como Bolivia no va a exportar gas al Brasil, Argentina quiere usarlo para exportar su gas que saldrá de esta gran reserva que se llama Vaca Muerta en el sur de la Argentina. Es terrible, es una tragedia, ese es el saldo, que estamos produciendo menos gas. Y estamos importando cada día más gasolina y diésel. Ahora se sabe de pésima calidad en otro negociado, porque es gasolina que no vale lo que dicen que vale. No sé si me entienden. Claro que sí. Claro que sí. Y estamos subvencionando una gasolina que no se puede subvencionar porque es una gasolina muy barata, de muy mala calidad. En fin, nadie investiga seriamente eso. No hay una contraloría, no hay una procuraduría, no hay una fiscalía. Porque, claro, apuntas a la cúpula, a la nueva rosca, ¿no?, que ha surgido en estos años. Entonces, junto a eso está la subvención. Se compra carísimo y se vende baratísimo. Evo Morales, el 10 tenía que haber resuelto ese problema, no tuvo el coraje de hacerlo, y desde el 10 se va acumulando esa subvención que cada año aumenta. Entonces, entre las dos cosas, la subvención y el monto enorme que necesitamos para importar diésel y gasolina, el país no tiene cómo pagar eso. Estos créditos desesperados que el gobierno quiere que se apruebe, se van a aprobar, pero esos no son créditos de libre disponibilidad. Nadie le da al gobierno, toma 300 millones y gastátelo en gasolina. No, Alemania presta para el agua en el Alto, el Banco Mundial presta para determinada cosa, en fin. No hay créditos de libre disponibilidad. Los chinos son los únicos que... Eso significaría que necesitan 3.000, 4.000 millones de dólares al año. O sea, estos créditos pueden darle un respirón, ¿no? Pero no dos. Así de grave está la cosa. Y agrego otro datito más para cerrar la crisis en yacimientos, que son los sueldos. Los sueldos. Sabes, hay una rosca sindical que se llamó la oligarquía sindical. Todos unos evistas ahora están siendo cuestionados por evistas, están siendo cuestionados por los arcistas, pero con sueldos de 40.000 bolivianos, cacho. 40.000. El flaco Borda, que falleció este año, ganaba una cantidad sin acercarse a su fuente de trabajo, de dirigente sindical de décadas. Uno de los que ganaba menos. Creo que 20.000. Uno de los menos. Tipos que ganan 40.000 y además reciben horas extras. Reciben horas extras y su aguinaldo se calcula, y doble aguinaldo. 40.000 bolivianos de no hacer nada, de no haber ido nunca a su fuente laboral. Ya el extremo de estos sueldos que agrandan el déficit, ¿no? Que agrandan el déficit, no solo en la cúpula sindical, sino en la cúpula de los gerentes y subgerentes. ¿Cuánto gana el jefe de la planta de Bulo Bulo? Es que es para caerse de espalda. Yo presenté la planilla, porque sin la planilla no me crees. Me cago. 1.000.000 de bolivianos al mes, cacho. Imagínate. 1.000.000 de bolivianos al mes, es que es para no creer. Y hay una treintena de venezolanos, ¿no?, que están en esta planilla de los mejor pagados. Se cree que estos sueldos van al gobierno de Cuba, ¿no? Es decir, que siempre ha sido el método, ¿no? Con los médicos cubanos lo propio. No sé, porque
es hindú, es indio, no hindú, indio de la India. Y por eso también me procesaron, porque pensaban que estaba insultando yo a alguien, ¿no? El gerente es un indio. Es que es un indio de la Claro, India. claro, claro. No es hindú, porque hindú es la religión, Así es. ¿no? Bueno, este señor, no sé si se lleva el $500,000 de bolivianos al mes y se lo lleva todo al bolsillo o lo comparte con quien le paga, ¿no? No sé, eso no sé, de eso no tengo prueba, pero tengo la sospecha, ¿no? En fin, esos son los elementos de esta gran crisis fruto de la nacionalización, fruto de la nación. Fruto del descontrol político, fruto de que no hay justicia, porque si habría justicia uno va a la justicia y digo, investiguen. No, la justicia cierra todos los casos. Mezclado, ¿no? Sospechosamente, tú hablabas de los cisternas. Hay un negociado, hay empresas paralelas de masistas que han comprado cisternas para internar la gasolina y el diésel de estas empresas que también son designadas a dedo, que cobran, en fin, es un negociado de muchos millones de dólares, Cacho. Y junto a esto hay narcocisternas. Así es. Narcocisternas, es decir, como esa es la cereza de este queque, ¿no? Se hacen contratos sabiendo que los personajes dueños de estas cisternas están buscados en la Argentina por narcotráfico. Es muy grave lo que ha acontecido. Y como te digo, al margen de la denuncia periodística e inclusive la denuncia de los voceros del levismo, Carlos Romero, Teresa Morales, que han hecho denuncias, solo en la sobrecompra de diésel hablan de $700 millones, ¿no? Es incalculable. Realmente se necesitan expertos que agarren las planillas. ¿Quién compró? ¿A cuánto compró? Esta denuncia de Luciana Campero es muy grave. A ver, esta gasolina, este diésel de última calidad, con más azufre del tolerado a nivel internacional, pero que entra en el país, ¿cuánto cuesta realmente? ¿Y cuánto está pagando Yacimientos? Esa diferencia, ¿quién se queda con esa diferencia? La pagamos nosotros, el pueblo boliviano, tú, yo, todos lo pagamos. Pero ¿quién se queda? Ahí hay un enriquecimiento ilícito demasiado grande. Yo creo que el 2023 cierra con esta tragedia, la tragedia de los déficits, la evidencia de que no funcionó la nacionalización. No solo no funcionó, sino que causó esta crisis que nos va a llevar al fondo a una crisis económica insostenible. Ni los dólares del narcotráfico nos salvan. Cachito, no salvan. Esto van a ser 2 años muy bravos y es muy interesante que Yacimientos dice, vamos a importar menos petróleo. Mire qué alegría, estamos haciendo unos ahorros y estamos importando menos. Mire qué bueno, hemos utilizado unas cisternas que están sacando la gasolina de contrabando. Claro, pero si hemos financiado el contrabando de gasolina hacia el Perú durante 17 años, por Dios. Ahora, ¿sabes? Ese negocio de el contrabando al Perú empieza a tambalear. ¿Sabes por qué? Por la calidad del diésel, porque en el Perú no permiten que ese diésel pueda operar, porque es muy fácil, echa humo que da barbaridad, echa humo, dicen, paren ese camión, seguro trae diésel importado por Bolivia. Bueno, así están las cosas, Cacho. Increíble, es un retrato realmente muy descarnado de la crisis en YPFB, que también es la crisis de la economía del país, porque YPFB de alguna manera es una especie de espejo en este momento que está reflejando el descalabro económico que estamos viviendo en el país. Y para no repetir todas las cifras que se han mencionado durante todo este tiempo, yo creo que hay una tarea
por ejemplo, para las universidades públicas de nuestro país, de investigar no solamente la calidad de la gasolina, del diésel que se está consumiendo en nuestro territorio, sino todos estos aspectos que has mencionado, planillas, pagos, constitución de empresas alrededor de YPFB con una especie de rémoras que se pegan a los grandes peces, a las ballenas, ¿no? Y empiezan a vivir de esos grandes peces que hay en los océanos de nuestro país, o perdón, del mundo. Entonces yo creo que hay que empezar a investigar, porque de lo contrario nadie va a saber cuál es el tamaño verdadero del problema que vamos a afrontar los bolivianos de aquí en más. Y quizás después de estas investigaciones que se hagan, se dé cuenta de que sí hay necesidad de que haya una motosierra boliviana. Quizás. Entonces, habrá que esperar si se llega a eso, si se llega a la necesidad de que se desmonte toda esta estructura corrupta que ha, de alguna manera, generado un despilfarro y este descalabro económico que estamos viviendo en el país. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.